Ahí frente a la fuente de San Miguel mostraron su rechazo a esta nueva ley y anunciaron más movilizaciones para mostrar su descontento. De una forma amañada, porque ellos dicen que es una ampliación de libertades, cuando en realidad lo que quieren es privilegiar a algunos grupos. No estamos en contra de ninguna religión, pero sí estamos en contra de que se nos quiera implantar por medio del gobierno una religión en particular. Pasado, la Cámara de Diputados Federal aprobó una modificación del artículo 24 constitucional que garantiza la libertad de creencias y que sin embargo ha generado mucha polémica. El texto constitucional vigente señala: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivos, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El artículo al que se le pretende aplicar la reforma dice: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Y justamente es el tema que ponemos esta noche en nuestra mesa y le damos la bienvenida. Nos da mucho gusto recibir en este estudio al rector de la Universidad Madero, Job César Romero. Rector, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias. También nos acompaña el rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández Dávalos. Rector, gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto, Armando, gracias por la invitación. También nos acompaña Julio Herrera López, representante del Movimiento Juárez Laico. Julio, buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias, Armando. Y también está nuestro jefe de información, Daniel Osorio. Buenas noches. Oye, pues para empezar en materia, ¿qué implica estos cambios? Ustedes han generado una serie de manifestaciones en contra, ¿por qué? Sí, Armando, mira, nos hemos manifestado en algunos lugares, no solamente en Puebla, en varios estados de la República. Hoy mismo hicimos una concentración a nivel nacional de varios movimientos laicos en toda la República, y precisamente hoy estuvo afuera del Senado más de 25,000 personas, pues manifestándose el rechazo a la reforma del 24, porque consideramos que estas modificaciones al artículo 24 constitucional generarán conflictos sociales en la posteridad, ya que se cambian la esencia del artículo 24, que es la libertad de creencias religiosas, y por una libertad religiosa. No es lo mismo creencias religiosas a una libertad de religión. ¿Dónde quedan aquellas personas que no tienen una religión? ¿Dónde quedan aquellas personas que no han adoptado para sí o para su interés personal o en su libertad de creer o profesar? Cambien esa libertad de profesar una creencia a una libertad de religión, y esta libertad incluye el derecho a participar, ya no de profesar, ya no de practicar, sino de participar tanto en lo privado como en lo público de este culto o de cultos. Es ahí el problema de esta reforma y el peligro que representa la reforma, porque de acuerdo al análisis que se hace de la exposición de motivos y el dictamen que se emite por la Comisión de Puntos Constitucionales, va más allá de una libertad de creencias que, según se señala en el dictamen, esta libertad religiosa permitirá a los padres de familia que sus hijos reciban instrucción religiosa o educación religiosas aún en las escuelas públicas. ¿Cómo ve, rector, esto? ¿Es correcto? Bueno, no lo entiendo de otra manera. Es decir, la libertad de religión es un derecho humano fundamental. Está legislado en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esta reforma al 24 constitucional es resultado directo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se realizó el año pasado, que fue muy celebrada por todo el mundo y fue acompañada por todas las bancadas. En congruencia con eso había que incorporar el derecho humano a la libre religión, el derecho a la libertad religiosa. Ahorita, independientemente de lo que diga la exposición de motivos, no dudo que diga así, pero lo que se está legislando es lo que dice el artículo que nos acabas de leer, Armando.
y allí no se establece que en las escuelas públicas vaya a haber religión, no se establece que los ministros de culto vayan a tener ninguna prerrogativa adicional, sino se garantiza a los ciudadanos la libertad de creer en una religión y de manifestarlo pública o privadamente. Entiendo que quienes no profesen una religión tienen los mismos derechos. Esto no afecta al Estado laico, el Estado seguirá siendo laico, pero el espacio público es plural, religioso o no religioso, pero es plural. El Estado preserva su laicidad y estoy absolutamente de acuerdo en que siga siendo un Estado laico. Así es como yo entiendo la reforma recién realizada. ¿Qué interpretación le da? Yo pienso que sí afecta al Estado laico. No metiéndome tanto en el matiz de la creencia y la religión, sino metiéndome a que se pueda practicar la religión en una forma colectiva y pública. Antiguamente la Constitución manejaba que tenía que ser la manifestación religiosa dentro de un templo o dentro de un lugar cerrado. Después se abrió y tenemos esta donde dice que preferiblemente debe de ser en un templo, pero que puede hacerse en forma pública con algunos trámites. El cambio que se da ahora es donde ya puede ser pública en cualquier momento. Ya no se tiene que hacer este trámite. Ya no se tiene que hacer trámite. El trámite antes podía estar sujeto a la opinión de un gobernante o de una autoridad que quizás la diera, pero se sabía que iba a haber un evento de esta naturaleza. Al no haberla, entonces pues puede ser espontáneamente. Recuerden que México es un país grande, que tenemos diferentes formas de manifestarnos. Puede haber diferentes manifestaciones en cualquier momento. Si fuera un país donde hubiera una sola religión, pues no habría ningún problema, porque pues la gente lo ve desde un punto de vista de empatía. Pero al haber personas que no profesan una religión o que profesan otra, sí vulnera. ¿Por qué vulnera? Y yo digo, no solamente vulnera el Estado laico, sino también los derechos constitucionales individuales. Porque al hacerse público y no tener que pedir permiso, están obligando a personas a practicar de una forma pasiva los actos religiosos o las devociones a los cuales ellos no les parece o no quisieran o no participarían. De entrada pueden decir, bueno, el que no quiera que no pase por ahí. El detalle, yo sí coincido en que puede ser potencialmente riesgoso, porque se abre la puerta para que los grupos que no estén de acuerdo o que en el futuro vaya a evolucionar, y que haya grupos ultras en donde un grupo lo quiere manifestar de una manera y otro de otro, y se encuentran. Cuando tienen que pedir permiso, bueno, la autoridad puede decir, sí lo autorizo, esto no. Comando seguridad o preveo, ¿no? Pero si se queda así en el movimiento de la gente tiende a hacer un abuso de sus derechos, y tiende a hacer esta parte. Luego, yo también observo que en el ser humano siempre existen los extremos, aún en personas de una misma religión. Por ejemplo, en el caso de los musulmanes, sunitas contra chiitas, y que por un detalle que para nosotros es un detalle, parece un tema tremendo, ¿no? Lo vemos actualmente, gente que aún dentro de la religión mayoritaria de México, que está en un extremo y que dice, bueno, son planteamientos muy extremos de la extrema derecha y nosotros son más abiertos. Entonces, ¿qué pasará? O sea, ¿hasta dónde puede evolucionar esto? Puede ser algo muy civilizado y que de verdad todos hagamos lo que nos toca, pero conociendo la cultura, que va a haber espontaneidad o gente que desate su pasión religiosa, y que pueda haber enfrentamientos. Tan solo vean ustedes en los pueblos, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente una minoría entra? Ahora imagínense que un grupo que va haciendo sus prácticas en la calle y se encuentra con otro. Sí, yo lo veo potencialmente peligroso, y sí creo que afecta al Estado laico. ¿Desde qué punto de vista lo afecta? Bueno, si todo el mundo tiene el derecho a la creencia y a la protección, entonces el Estado tiene que velar por ello. Cuando ya no tiene que proteger, porque es el derecho del que quiera, el que lo quiera lo va a hacer, entonces la otra parte va a quedar desprotegida. Pues sí hay, desde mi punto de vista, esa vulnerabilidad. Tanto es algo complicado más en un país, Dani, donde más del 60% de las personas son católicos, claro. Y obviamente hay otros grupos religiosos muy importantes, con mucha presencia en Guadalajara. Por ejemplo, se habla de la Luz del Mundo, y en el sureste del país, sobre todo con los grupos